Vamos a continuar, amados, con el estudio de esta noche. Y el estudio de esta noche va a ser muy interesante. Espero que para ustedes sea interesante porque vamos a hablar acerca de la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia, un tema que ciertamente se presta a polémica porque muchas personas como que no entienden muy bien de qué trata esto, como que hay un mal concepto o hay un concepto erróneo respecto a la palabra disciplina. Pero bueno, vamos a analizar en qué consiste. Para ello, primeramente, vamos a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, para leer versículos 15 al 20. Y quiero que, hermanos, pongamos atención al texto porque, de alguna manera, el texto que dice Jesucristo habla de disciplina de la iglesia, habla acerca de cómo debemos proceder con la disciplina en la iglesia. Entonces, leemos Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no os oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, hermanos, pues esta semana no tuvimos preguntas, no tuvimos ninguna duda con respecto a los temas que hemos estado desarrollando. Así es que les invitamos, amados hermanos, a que si usted tiene un tema, si usted hay algo que a lo mejor no quedó muy claro, por favor, puede hacernos llegar sus preguntas, puede preguntarnos del miércoles o incluso si hay algo que no quedó muy claro en el sermón del domingo, también puede preguntar. Pero bueno, en vista de que no hay preguntas, hermanos, vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. Primeramente, hermanos, recordarán ustedes que estuvimos hablando de las marcas de la iglesia. Ese fue uno de los temas o fue uno de los estudios que tomamos hace más o menos como unos 2 meses, si mal no recuerdo. Hablábamos de las marcas de la iglesia. Y si usted se acuerda, las marcas de la iglesia eran 3 en esencia. La primera era la predicación pura de la palabra. La segunda era la correcta administración de los sacramentos y la tercera, el ejercicio fiel de la disciplina. Vuelvo a mencionar estas marcas porque es muy importante que las tengamos presente. De esta manera se puede distinguir una iglesia verdadera de una iglesia falsa o de cualquier otra organización. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo se distingue por la predicación pura de la palabra. No se basa en ninguna otra predicación, no usamos ningún otro libro, ni tenemos ningún profeta especial que dé visiones o dé profecías nuevas. La palabra es la que nos rige, la Biblia es la que nos rige. La segunda marca es también muy sencilla, la correcta administración de los sacramentos, que para la iglesia reformada son esencialmente 2. La Santa Cena y, como usted sabe, el bautismo. Y la tercera, que a veces no se toma tan en serio, es la administración fiel o el ejercicio fiel de la disciplina. Hemos estado analizando durante estas semanas algunas cuestiones con respecto, por ejemplo, a la autoridad, a los oficiales, al anciano, al presbítero, a la forma de gobierno. Y todo esto nos ha colocado la base del por qué comenzamos a decir que Jesucristo ha delegado su autoridad en hombres falibles. ¿Para qué? Bien, para el ejercicio de la disciplina. Si recordamos, amados hermanos, estuvimos mencionando que para la predicación pura de la palabra se requería de que hubiese personas certificadas que predicaran la palabra del Señor. En otras palabras, amados, no podemos decir que una predicación es pura si quien la predica no lo es. Aquí hay que tener mucho cuidado y esta es la razón, y lo dije en su momento en un estudio anterior, esta es la razón por la cual el consistorio
es muy escrupuloso con las personas que predican en el púlpito, porque el consistorio son el guardián del púlpito, somos guardianes del púlpito, porque el púlpito, mis amados, es sagrado, porque allí se expone la palabra del Señor. Por esa razón no podemos permitir que cualquier persona que nada más diga, ¿saben qué? Yo soy ministro y yo voy a predicar, pueda o quiera hacerlo, porque ha pasado en algunos casos, ha sucedido en algunas otras experiencias en las que esto ha sido un error y un dolor de cabeza. Se ha permitido que cualquier persona suba al púlpito y a veces expone pues palabra que no es de Dios, menciona cosas que no tienen nada que ver con la doctrina cristiana, con la doctrina reformada. Y para ello se necesita una certificación, o se necesita vamos a llamarlo, una licencia. Por esa razón, en algún momento usted habrá quizá escuchado de algunos licenciados predicadores. Son aquellas personas que están licenciadas, que tienen la licencia, el permiso, la autorización, el aval para predicar la palabra del Señor. Y por supuesto que para administrar los sacramentos también es necesario que haya personas idóneas preparadas para la administración de los sacramentos, en este caso el presbítero en turno o el pastor. Por esa razón estuvimos hablando acerca de los oficiales, estuvimos hablando acerca del anciano gobernante o el anciano docente, el anciano que que ejerce autoridad en conjunto de otros ancianos, que se llama consistorio. Y esto es para ejercer la disciplina. Y aquí es donde vamos a entrar en términos un poquito más, como decía, quisquillosos, porque a veces se tiene un mal entendido con respecto a la disciplina, que es cómo se aplica, de qué forma se aplica, quiénes pueden aplicarlo. Bien, esto es lo que vamos a ver en los próximos minutos, hermanos, pero primero quisiera que pudiéramos dar una palabra de oración. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que tú seas con nosotros en esta noche y nos ilumines, Padre, porque creemos que esta es una marca importante para la iglesia y es una manera en la que podemos glorificarte como iglesia, como cristianos. Ayúdanos, Señor, a que todo quede claro y si hay algo, Señor, que falte, pedimos que tú lo suplas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, permítanme un pequeño segundo porque aquí me di cuenta que solamente necesito hacer una pequeña modificación para que eso esté presentable para ustedes a fin de que no haya alguna confusión. Nada más déjenme verificarlo, bien. Déjenme verificarlo para que ustedes cuando vean las diapositivas pues sea de bendición. Nada más faltó un pequeño detalle, ahorita lo van a notar por qué razón dije esto de que faltaba un pequeño detalle. Pero bien, ya estamos listos para iniciar y vamos a comenzar. Bien, primero que nada, vamos a definir en qué consiste la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Primero que nada, tenemos que reconocer que cuando hablamos de la disciplina, generalmente tenemos una idea un tanto negativa de la misma, porque pensamos que disciplina es igual a un castigo severo de parte de las autoridades, lo cual, por cierto, no es muy agradable. Escuchamos comúnmente, vamos a disciplinarla a este niño, o por ejemplo en la primaria, en la escuela, yo recuerdo cuando era pequeño que había un maestro encargado de la disciplina y este profesor era el encargado de los castigos, las sanciones, etcétera. Un niño se portaba mal, iba en automático con un profesor en la primaria, en mi primaria, allá en Acapulco, donde yo crecí, era el maestro Genaro, quien se encargaba de la disciplina, y este maestro lo que hacía a veces era o llamar a los padres o a veces ponerlos en algún trabajo como barrer el patio, no sé, eran cosas que son pues correctivos para los niños. Y a veces pensamos que cuando se escucha, se nombra la palabra disciplina en la iglesia, tiene algo muy similar.
Pero esto es una forma muy corta realmente de concebir a la disciplina, porque la disciplina es mucho más complejo que eso. Tenemos que señalar primeramente, mis amados, que la disciplina tiene que ver con un aprendizaje o una enseñanza. La palabra disciplina parte de un vocablo en latín, disco, de donde viene también algunas palabras como discípulo. De ahí tenemos la palabra discípulo. Ahí tenemos la palabra discernimiento también, en el que quiere decir entender, el que quiere decir discernir, quiere decir entender, comprender, desmenuzar. Disciplina entonces tiene que ver con aprender, con el aprendizaje, tiene que ver con la educación, la doctrina, la perfección de los santos. Y aquí es donde empezamos a notar que la disciplina no tiene que ver estrictamente hablando con el castigo, sino es un poco más amplio. Disciplina, en forma muy general, podría definirse como el proceso a través del cual el creyente se ajusta cada vez más a la persona de Jesucristo o se convierte en un discípulo verdadero de Jesús. Eso sería, en esencia, la definición de disciplina. Una persona disciplinada es una persona que sigue fielmente y sin errores al Señor Jesucristo. Y para empezar a definir un poco más técnicamente la disciplina, vamos a mencionar que esta tiene 4 dimensiones u objetivos, por lo menos en la iglesia. La primera es el objetivo didáctico. Esto quiere decir, mis amados, que la disciplina nace de la necesidad de aprender. ¿Y qué debemos aprender? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios, hemos dicho de una forma constante, incontables veces iba a decir, incontables veces hemos dicho que la Biblia es la regla de vida, conducta y práctica del creyente. Es decir, la Biblia contiene cosas que debemos hacer y que no debemos hacer. Una cosa muy común que los no creyentes dicen es que cuando hablamos con ellos, de repente dicen, oye, y en tu iglesia prohíben bailar, y en tu iglesia les prohíben tomar, y en tu iglesia les prohíben fumar. Bien, esto tiene algo de cierto, pero no es tan exacto. No es que la iglesia lo prohíba, lo que lo prohíbe es la Biblia. La Biblia dice que no debemos embriagarnos, por ejemplo. La Biblia dice que no debemos tener pensamientos impuros. La Biblia dice que no debemos mentir. La Biblia dice que no debemos matar. La Biblia dice que no debemos robar. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Enseñar estos preceptos, enseñar estos principios. Eso en esencia es el objetivo didáctico de la disciplina. La disciplina se enseña con la intención de que el creyente no peque, de que el creyente no se deje llevar por las influencias externas. Para eso se le muestra a través de la Biblia lo que el creyente debe y no debe hacer. Por supuesto, mis amados, esto tiene que ver también con una decisión personal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos obligar a nadie a que se apegue a lo que dice la palabra de Dios. Pero si esta persona voluntariamente quiere someterse al Señor Jesucristo y se somete a la autoridad de la iglesia, entonces nosotros comenzamos a ver el objetivo pastoral de la disciplina. El objetivo pastoral de la disciplina es cómo Dios va guiando a su pueblo y lo va guiando a través de circunstancias adversas. Y esto lo vemos en la Biblia más fehacientemente con el pueblo hebreo. Por ejemplo, en el desierto ustedes han notado y han leído en muchas ocasiones cómo el pueblo hebreo se desvía de lo que Dios quiere. Lo primero que hacen, por ejemplo, cuando salen al desierto y cuando están mucho tiempo en el desierto, en el Sinaí, y Moisés ha tardado mucho tiempo porque está recibiendo las tablas de la ley, el pueblo hebreo le dice a Aarón, haznos dioses, porque Moisés, no sabemos qué pasó con él, y entonces Aarón les hace un becerro de oro, y ellos lo adoran. Aún con esas circunstancias, aún con ese pecado, Dios está pastoreando a su pueblo.
Dios pastorea al pueblo a pesar de sus errores. Aplicado a nuestra vida, mis amados, una persona que decide ser discípulo de Jesús, que decide ser discípulo del Señor y que se anexa a una iglesia y que dice en esa iglesia: yo soy parte de esta iglesia y yo voy a participar con esta iglesia y yo voy a estar con esta iglesia, se somete al pastoreo de esa iglesia. Y el pastoreo tiene que ver, mis amados, con esta situación también de error, de corrección, de decir: mira, no es por aquí, mira, tienes que hacer esto, tienes que orar más, tienes que leer la Biblia. Y aquí, por cierto, hermanos, el objetivo pastoral no tiene que ser directamente desde el pastor, porque esto se cumple pues a través incluso de toda la iglesia. Toda la iglesia puede hacer este objetivo pastoral. Pero también hay un objetivo que le llamamos el objetivo administrativo. Este objetivo tiene que ver un poco más con la iglesia como institución. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay ocasiones en que hay hermanos que dicen ser miembros de la iglesia, pero no asisten a la iglesia. Y no asisten por, digamos, negligencia, es decir, no es que estén enfermos, no es que estén de viaje, no es que a lo mejor hayan tenido un problema y hayan tenido que salir de la ciudad y regresar al año o a los 2 años. Simplemente es una negligencia en que el creyente decide ya no asistir. Cuando esto sucede, entonces se ejerce este objetivo de la disciplina administrativa en el que, bueno, no es de nosotros, el hermano no tiene compromiso, el hermano aparentemente no quiere tener ningún compromiso con el Señor, por lo tanto no tenemos una obligación directa con él. Podemos visitarle, podemos orar por él, podemos animarle a que siga en el Señor, pero llega un momento en el que como creyentes tenemos que, como dice la palabra del Señor, sacudir el polvo de nuestros pies, decir Dios te bendiga y continuar con otras personas. Tenemos que seguir adelante en la misión del Señor. A esto se le conoce como la función o la dimensión administrativa o el objetivo administrativo. Ahora bien, la cuarta dimensión o el cuarto objetivo de la disciplina es el que trae más, digamos, controversia, porque es el objetivo como penalización o sanción. Y aquí empiezan ya la situación más tensa, digamos, porque esto también se le conoce como el objetivo judicial, se podría conocer así. Es cuando hay que hacer una corrección, pero una corrección de una forma un poco más contundente. Y es aquí donde nos ponemos un poco serios, porque esta es la clase de disciplina que muchas veces se conoce o que muchas veces se llega a escuchar en los pasillos de las iglesias, cuando alguien dice: oye, fíjate que disciplinaron a un anciano, disciplinaron a un hermano, disciplinaron a una hermana, y está en disciplina, o está en disciplina el pastor, o está en disciplina el presbiterio, porque puede pasar eso también. Esta función o esta dimensión es un poco más compleja y de esto vamos a hablar un poco más adelante, pero lo que sí quisiera llamar la atención, amados hermanos, es que la disciplina tiene estos 3 principios primarios: el didáctico, el pastoral y el administrativo. No toda la disciplina tiene que ver con sanción. No toda la disciplina tiene que ver con castigo, o tiene que ver con amonestación, o tiene que ver con una situación de un proceso que le llamamos judicial, que también existe el concepto. Es muy importante que como miembros de la iglesia aprendamos a distinguir esta clase de disciplina, que aprendamos a valorar esta disciplina. Cuando el pastor nos predica, cuando el pastor nos enseña, cuando el pastor nos aconseja, eso es disciplina, mis amados. Y por eso se comprende un poco más lo que se dice desde los reformadores. La marca de la iglesia, una de las marcas de la verdadera iglesia, es la administración o el ejercicio fiel de la disciplina.
el ejercicio fiel de la disciplina en la enseñanza, en la consejería, en el pastoreo, en el acompañamiento, en la administración y por supuesto, y tristemente, en la sanción de aquellos delitos y pecados que los creyentes en Jesucristo pudieran hacer. Y aquí saltamos hacia un rubro un poquito más escamoso, porque tenemos que hablarlo, mis amados, acerca de la disciplina judicial. La disciplina judicial es la misma que mencionábamos hace un momento de la disciplina como el objetivo como penalización o sanción. Es lo mismo que hablar de disciplina judicial. Y es importante que aprendamos a definir por qué se llama disciplina judicial. La disciplina judicial, hermanos, es aquella función que tiene por objeto el ejercicio especial y ordenado de la autoridad que nuestro Señor Jesucristo ha conferido a la Iglesia para la prevención y censura de las ofensas en aquellos casos en que lleven a efecto procedimientos por un medio de un juicio formal y otros que se resolverán sin procedimiento alguno. ¿Qué significa todo esto? Bien, hermanos, seamos muy francos y muy honestos. La Iglesia del Señor Jesucristo ha declarado que Jesús es su Señor. Todos nosotros, usted y yo, en la iglesia, hablando por ejemplo del Divino Salvador, somos un grupo de creyentes que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todos nos dejamos llevar por la palabra del Señor. No obstante, la iglesia, al Divino Salvador, como toda la iglesia a lo largo y ancho de nuestro mundo, por estar compuesta de hombres, está compuesta también de inclinaciones falibles. Todos podemos fallar. Hemos sido regenerados, hemos sido salvos, hemos sido lavados del pecado, pero todavía cometemos pecado, todavía pecamos. Y algunas veces esos pecados llegan a afectar el cuerpo de Cristo. Y no solamente el cuerpo de Cristo, sino más importante aún, llegan a atentar contra la gloria de Cristo. Y aquí tengo que hacer un recordatorio de todo lo que hemos analizado hasta este momento. Recuerden, amados hermanos, cuál es la forma de gobierno de la iglesia, cuál es la forma bíblica del gobierno de la iglesia. Si usted se acuerda, el gobierno es el presbiteriano, no porque nosotros le hayamos puesto eso, sino porque desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento, Dios es el rey. Pero Dios ejerce, o mejor dicho, Dios delega su autoridad en aquellas personas que Él ha elegido, los cuales son ancianos. Dijimos que vivimos en una monarquía donde Dios es el rey, Jesucristo es el rey. Y todos aquellos que son cristianos, entiéndase que son súbditos de ese rey. Y es aquí donde entra el verdadero compromiso del creyente y donde a veces se logra notar aquellas personas que no quieren un compromiso con el Señor. Porque cuando la gente adquiere un compromiso con el Señor y quiere de verdad caminar de la mano de Jesucristo, si es un cristiano salvo y si peca, esa persona va a someterse a la disciplina que se le imponga desde la iglesia. ¿Qué clase de disciplina? La judicial. ¿De qué manera? Ahorita es lo que vamos a analizar. Pero cuando una persona es rebelde y simplemente no quiere someterse a Cristo, es una persona que no se va a someter, por supuesto, a ninguna disciplina. Va a creer que Él es especial o va a creer que es una persona que está por encima de los demás. Y esto, mis amados hermanos, por supuesto, no le da la gloria a Cristo. La iglesia presbiteriana es una de las iglesias que le gusta siempre establecer el orden de las cosas, en el que hay un orden, hay un protocolo. En muchas ocasiones hemos sido criticados, hermanos, porque nos dicen que los presbiterianos somos muy, ¿cómo diríamos?, ritualistas, o que de repente somos muy legalistas en algunas cuestiones. Pero esto es, mis amados, o esta crítica que se lanza a veces es sin fundamento, porque lo que realmente nosotros queremos es vindicar el honor de Jesucristo. Voy a poner algunos ejemplos, algunos de ellos tristes, algunos de ellos escandalosos, pero son parte de la vida real para que comprendamos qué es la disciplina judicial eclesiástica. Ya dijimos, mis amados,
que la disciplina pues tiene el objeto del ejercicio especial de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de esto, mis amados, hay un objetivo de la disciplina. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? Miren, el objetivo de la disciplina es el siguiente. El objetivo es guardar la pureza moral y la sana doctrina, la unidad de la Iglesia de Cristo, Señor y Salvador de los seres humanos, y en particular específico la oportuna restitución de aquellos miembros del cuerpo de Cristo que cometan alguna ofensa contra el Señor y su causa justa. La disciplina judicial no es una persecución, quiero aclararlo, no es una persecución. No se busca perseguir a las personas y afectarlas y sacarlas de la iglesia. Eso no es la disciplina eclesiástica, eso no es la disciplina judicial. La disciplina judicial lo que se encarga es de traer al pecador y que el pecador reconozca su necesidad de Dios, se arrepiente y se restituya, se restablezca. Obviamente, mis amados, a veces es triste que esto no se ha logrado del todo. Porque también han habido veces o han habido casos en que la persona no entiende la disciplina, cree que se le está persiguiendo, cree que la situación es en contra de él, cree que hay algo que tiene la autoridad en su contra y a veces se retiran de la iglesia, se cambian de iglesia o a veces, en el peor de los casos, simplemente ya deja de ser cristiano. Pero la disciplina no tiene la intención de alejar a la gente. La disciplina tiene la intención de acercar a la gente, trayéndola a Jesucristo y restaurándola en el Señor. Y para eso tenemos que señalar que la disciplina, por eso, es un proceso, hermanos. Es un proceso que, quiero decir aquí, es un proceso largo en muchas ocasiones. Porque hay que hacer a veces alguna investigación, a veces hay que cotejar algunas cosas. Les quiero poner un ejemplo, y les digo que muchos ejemplos van a ser de la vida diaria, para ver si, de la vida diaria, para pues que se pueda comprender esto. En alguna ocasión una hermana se acerca con el pastor y le dice: pastor, quisiera decir que hay un anciano de iglesia que lo vi saliendo de una cantina, todo borracho. Esta es una acusación muy seria, ¿verdad? Es una acusación seria porque se está acusando directamente a un anciano de la iglesia. Se entiende que el anciano de iglesia tiene que ser ejemplo de la grey, tiene que ser una persona honorable ante el Señor y ante la iglesia. Y cuando escuchó esto el pastor, no crean que el pastor luego mandó llamar al hermano y le dijo: hermano, vas a estar en disciplina. No. Lo primero que hizo el pastor fue decirle a la hermana: bueno, hermana, es una acusación un poco seria. ¿Estaría usted dispuesta a testificar delante del consistorio esto que usted me está diciendo? Y la hermana dijo: no quiero problemas. ¿Qué sucedió allí? O una de dos: o la hermana está mintiendo, o simplemente no tiene el valor de constatar sus palabras ante un cuerpo de gobierno. Y en muchas ocasiones hay así, y en algunas ocasiones se ha descubierto, amados hermanos, que hay personas que a veces solamente quieren afectar a una tercera persona. Por eso la disciplina tiene que ser muy cuidadosa, tiene que ejercerse en un proceso muy cuidadoso, muy largo. No crean, mis amados, que si alguien llega, a veces algunas personas tienen ese temor. Es que alguien le fue con el chisme al pastor y el pastor me va a disciplinar. No, no es tan sencillo. Hay que verificarlo primero. Han habido veces en que a una hermana llega y dice: pastor, es que sabe que mi esposo me pegó. Bien, hermana, ¿está usted dispuesta pues a testificar esto delante de otras personas? ¿Está usted dispuesta a que llame yo al hermano y confrontarlo para ver si es cierto? Y llega a pasar, mis amados, en que a veces el hermano accede a venir y el hermano dice: sí, pastor, yo realmente perdí los estribos y golpeé a mi esposa. Bien, ahí ya hay un careo y hay una aceptación de ese delito o de ese pecado, el pecado de atentar contra su esposa.
Pero pongamos el mundo al revés y supongamos que la hermana solamente está enojada con el marido y ha dicho muchas cosas y ahora va a acusarlo con el pastor y el pastor me va a hacer caso y el pastor lo va a disciplinar, etcétera. Y entonces el hermano a veces sin saberla ni temerla dice, pastor, pues mi esposa la verdad está un poco mal conmigo, no sé por qué miente. Y en algunas ocasiones, hermanos, tengo que decir, en mi experiencia pastoral, el que miente es el que está haciendo o el que está acusando. Por eso el proceso de disciplina es muy complejo. Y nuevamente, tiene que apegarse a la palabra de Dios y a los protocolos, porque hay protocolos establecidos en el libro de la disciplina de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y este es la disciplina. Es un librito chiquitito, mis amados. Es un libro que fue realizado por la Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Está basado, por supuesto, en la Biblia. No sustituye la Biblia, ni está sobre la Biblia, sino es un apoyo para los pastores. ¿Por qué? Bien, porque tristemente, hermanos, la Biblia tiene algunas pautas demasiado generales, pero no tiene pautas de una forma más específica, especialmente en nuestra cultura y en nuestro contexto, que se necesitan. Por ejemplo, mis amados, la Biblia ciertamente habla de cuestiones de índole sexual como el adulterio y como la violación. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en los que, por ejemplo, el adulterio no está comprobado, pero de alguna manera se cree o se evidencia que el hermano está haciendo intercambio con otra persona del sexo opuesto? No ha habido coito, pero obviamente hay alguna situación ahí un poco sospechosa. La Biblia no habla acerca de ser infiel en las redes sociales. Bien, eso tenemos que interpretarlo en nuestra realidad y aplicarlo, y entonces es cuando empieza a gestarse una disciplina que, como repito, es un proceso. Y este proceso, hermanos, tiene que ser justo, imparcial y que conlleve a la restauración del ofensor y la glorificación de Cristo. Mucho ojo con esto, hermanos, porque la disciplina en ningún momento intenta, como dije hace un momento, alejar al hermano. No intenta tampoco ridiculizar al hermano. En algunas iglesias de corte neocarismático, en algunas ocasiones se expone al hermano delante de la congregación y se señala y se dice casi a los cuatro vientos lo que pasó. Tuve un amigo en la adolescencia, en la juventud, que pertenecía a una de estas iglesias. Y el hermano, bueno, pues pecado de juventud, tuvo relaciones íntimas con su novia. Obviamente la chica salió embarazada y entonces el pastor hizo que ellos delante de toda la congregación confesaran este pecado. Y el pastor anunció diciendo, hermanos, pues estos son los hermanos que han pecado ante el Señor y hay que exhortarlos, etc. Y eso obviamente no está en el espíritu de la palabra, porque la Biblia en ningún momento nos llama a humillar a los hermanos, en ningún momento nos llama a exhibir a los hermanos. Al contrario, el Señor nos llama incluso a exhortarles y a que reconozcan, así como Jesús exhorta a esta mujer adúltera, ¿se acuerdan? Cuando les dice, mujer, vete y ya no peques más. Claro que pues el Señor es el Señor. Nosotros tenemos que tomar un proceso para llegar a decirle eso a una persona y obviamente esta persona tiene que mantener o tiene que tener un arrepentimiento. Ahora bien, la disciplina no es la misma, mis amados. Hay ciertos niveles de disciplina y esto es un poco complicado, no espero que lo recuerden todo, pero si tienen alguna donde anotar, ustedes lo pueden anotar. Si quieren conseguir este librito que es muy útil para todo miembro de la iglesia, yo les recomiendo incluso que lo compren en el Faro, lo están vendiendo. Y bueno, en algún momento a lo mejor vamos a hacer un pedido especial para la iglesia, el Divino Salvador, para que los hermanos lo tengan, porque es muy bueno, mis amados, que sepamos que el creyente tiene que ser disciplinado ante el Señor.
Pero también que sepamos, mis amados, en qué momento hay cierto grado de censuras. Hay algunos grados de censuras en la disciplina judicial. El primero de ellos es el que se le conoce con el nombre de amonestación, y es la disciplina, digamos, más sencilla, la más noble, la más tenue, la que no es tan fea, voy a decir, o voy a usar estas palabras. ¿En qué consiste la amonestación? Bien, como su nombre lo indica, la amonestación simplemente es una exhortación pública, eso sí, es una exhortación pública para que alguien ya no haga lo que venía haciendo. Y cuando digo pública, no me refiero a que sea enfrente de la iglesia, no. Me refiero a que tiene que ser frente a un cuerpo de gobierno, como por ejemplo el consistorio, como por ejemplo la Asamblea General, el presbiterio, el sínodo, etcétera, ¿no? Tiene que ser enfrente del consistorio, si es en una iglesia, enfrente del presbiterio, si es un presbiterio, sínodo, etcétera, Asamblea General. La amonestación simplemente es, hermano, hermana, usted ha caído en el pecado de, vamos a llamar, la difamación. Usted ha difamado a tal hermano diciendo esto, y hermano, hermana, eso no es propio de alguien en el Señor, por lo cual le amonestamos en el Señor para que usted no vuelva a hacerlo, y le conferimos a Cristo y a su gracia. Palabras más, palabras menos, es una declaración solemne, muy seria, y que los hermanos pues tienen que aceptar. Esta es, como dije yo, la más tenue de las amonestaciones, o perdón, de las sanciones de disciplina. La siguiente es un poquito más, digamos, más seria, que es la reprensión. La reprensión es casi idéntica a la amonestación, es casi idéntica. Pero la reprensión tiene una actitud incluso un poquito más solemne, si se quiere decir. En la mayoría de veces la reprensión incluso va vía escrito. Y hay un escrito que se está manejando. Se está diciendo, hermano, usted está haciendo esto, usted está pecando, está usted en un problema, en un error. Por ejemplo, vamos a suponer que es un hermano que robó un dinero de la iglesia. No sé, puede ser un diácono, puede ser alguien de alguna organización de la iglesia, y es un delito grave, ¿no? Entonces se dice que el hermano ha cometido este pecado, se le entrega un documento que conste que el hermano está debidamente amonestado, está siendo reprendido en el nombre del Señor Jesucristo. Y en algunas ocasiones la reprensión también puede ser una suspensión de algunos ejercicios. Por ejemplo, en algunas ocasiones se le recomienda que el hermano, dependiendo del pecado, por supuesto, no participe de la cena del Señor. Obviamente, mis amados, estas sanciones no pueden ser aplicadas de forma arbitraria. Tienen que ser bien pensadas y bien justificadas. Por ejemplo, si un jovencito, vamos a suponer que al calor de una discusión dijo un disparate, pues digo, debido a su edad, debido a su inmadurez, debido a la situación, podríamos decir, bueno, el muchacho está aprendiendo, vamos a amonestarlo, pero a lo mejor suspenderlo de su membresía o suspenderlo de las clases, a lo mejor sea un poco drástico, pero hay que medirlo, por supuesto. La siguiente, mis amados, es la suspensión. Y la suspensión tiene que ver, como su nombre lo dice, de una suspensión de funciones. A lo mejor es una persona que es presidente de la sociedad femenil, o es secretario del grupo de varones, o a lo mejor es el presidente del coro, o es el administrador de la escuela de formación cristiana, etcétera. O incluso la suspensión puede darse a un anciano de iglesia, a un pastor, a un diácono. Quiere decir, hermano, durante este periodo usted no puede ejercer su labor, su ministerio, porque el pecado que usted cometió puede ser todavía más grave, más serio. Aquí empezamos a hablar ya de palabras mayores. Estamos hablando, por ejemplo, de fraude, en donde se ha afectado a hermanos. Hablamos ya de pecados de tipo sexual, que tristemente ha ocurrido, mis amados, donde hay hermanos que han cometido adulterio, han cometido violación, etcétera. Hablamos de casos graves de, por ejemplo, división
en la iglesia, donde hay una persona que a lo mejor está promoviendo que la iglesia se reúna fuera del templo y que a lo mejor siga a un cierto líder. Eso ya es algo grave y se le suspende de sus funciones, se le solicita que a lo mejor el hermano no participe de la Santa Cena, etcétera. En algunas ocasiones, mis amados, cuando esto puede ser reincidente, o también depende del pecado, puede suceder la deposición. La deposición es simplemente, ya no es suspensión, sino que, vamos a decir, esto es en especial a los ancianos, diáconos y pastores. La deposición significa: te despojamos de tu ministerio, ya no eres anciano, ya no eres diácono, ya no eres pastor ordenado. Te quitamos estos privilegios. Es una disciplina muy triste, pero tristemente, mis amados, se ha llegado a suceder debido a la reincidencia. Esto es, en la experiencia he visto que esto más es con la reincidencia. Supongamos que un anciano cometió adulterio y de repente pues se le disciplinó y bueno, se le reintegró y otra vez vuelve a cometer eso, entonces ya habla de que el hermano tiene una actitud ya predispuesta. O hay una persona que ha dividido a la iglesia en 2 ocasiones y que bueno, pues el hermano no ha aprendido y entonces se le depone completamente porque él era anciano y se le va a deponer. Y con esto, por supuesto, se habla posiblemente de una excomunión. La excomunión tiene que ver con el cese de sus privilegios como miembro de la iglesia. No que se le expulse, ojo, eso es solamente la excomunión. Se le separa de alguna forma de la membresía de la iglesia, se le separa por algún momento de sus privilegios como miembro de la iglesia. Ya no puede, obviamente, ni siquiera ejercer de diácono, anciano, pastor, parte de la directiva. Su pecado es un poco serio, su pecado es reincidente o él no se ha arrepentido. Hermano, le rogamos que por favor reconsidere su actitud y regrese a los pies de Cristo. Y en algunas ocasiones los hermanos están todavía incidentes en su pecado, todavía no se arrepienten, todavía incluso pueden llegar a agravar esta situación. Se les tiene que excomulgar, se les tiene que decir: hermano, no puedes participar de la Santa Cena, tu vida no está bien delante del Señor, estás atentando en contra de la gloria de Cristo, estás atentando en contra de la unidad de la iglesia. Y no es de bendición tu vida, no es de bendición tu testimonio, no es de bendición lo que estás haciendo, se le reconsidera. Y hermanos, la última y la sanción más seria es la expulsión o la exclusión definitiva. Este es prácticamente el último recurso. Y es a lo que nunca queremos llegar. Pero tristemente, mis amados, en algunas ocasiones ha ocurrido. ¿Cuándo ha ocurrido? Bien, cuando una persona está renuente, cuando una persona es rebelde, cuando una persona simplemente no se quiere arrepentir, se le tiene que excomulgar. Han sucedido casos en los que a lo mejor un anciano de iglesia le fue infiel a su esposa, no se quiere arrepentir y al contrario, deja a la esposa por seguir con la amante. Bueno, pues eso ya evidentemente es un hermano que no quiere arrepentirse, no quiere reparar su pecado y se le tiene que expulsar o excluir de la iglesia. ¿Por qué? Hermanos, porque simplemente daña el honor de Cristo, porque daña el honor del Señor Jesucristo. Obviamente, mis amados, estas son en términos generales las amonestaciones o son las sanciones de la disciplina judicial. Ahora bien, como he dicho, mis amados, esto se hace a través de un proceso. ¿Y quiénes pueden aplicar la disciplina? Primeramente, tenemos que recordar que de eso trata la autoridad que Cristo ha conferido a los oficiales de la iglesia, centrados en el grupo de ancianos gobernantes o ancianos ordenados y en funciones, es decir, el consistorio. Y aquí hay algo muy importante, hermanos, porque a veces hay hermanos que se asustan. Y no lo digo por el consistorio que esté actualmente, ni por consistorios anteriores, sino lo digo por otras iglesias y otros consistorios, otros ancianos que tristemente he tenido la experiencia de estar en algunos de estos consistorios o me han contado de algunas iglesias cercanas.
porque a veces se cree que un anciano o un pastor pueden aplicar la disciplina, pero esto no es así. Ningún anciano o pastor a título personal puede aplicar la disciplina de manera formal. Y quiero reiterarlo, ningún anciano o ningún pastor a título personal puede aplicar la disciplina de manera formal. Hablemos de usted y yo. Yo soy pastor presbítero de la Iglesia Nacional Presbiteriana del Divino Salvador. En ninguna manera, a título personal, yo puedo disciplinar a ninguna persona. Yo no puedo deponerla de sus funciones. Yo no puedo excomulgarla. No puedo excluir a nadie. A título personal, yo no puedo, ni ningún anciano puede. Quizá en algún momento, a forma de consejería, a forma de una pastoral en amor, podría amonestar a alguien, porque es la disciplina más sencilla que existe, y esta a veces no requiere de un proceso, simplemente requiere de: hermano, estás mal, tú lo reconoces, yo lo reconozco, vamos a ayudarte. Y entonces entra la disciplina en su dimensión pastoral. ¿Se acuerda usted que mencionaba esto? Eso se puede hacer en un título, digamos, personal, pero no tiene un realce oficial. No es que la iglesia o el consistorio se entere. Pero, mis amados, en ningún momento un anciano ni un pastor puede disciplinarlo diciéndole: usted no puede tomar Santa Cena, usted no puede tomar o no puede participar de los oficios de la iglesia. Claro, y tengo que acotar aquí, hermanos, esto por supuesto es a los miembros de la iglesia. Hay personas que se quieren acercar a la Santa Cena y no son miembros, y es ahí donde el anciano puede decir: hermano, usted no es miembro, no se ha bautizado, no puede participar de la Santa Cena. Es distinto. Pero con un miembro de la iglesia, nosotros no podemos hacer esto de forma personal. Eso se tiene que formar, o sea, se tiene que hacer en un ejercicio colegiado. Por eso se dice que la disciplina se aplica en forma colegiada, ya sea desde el consistorio, el presbiterio, el sínodo o la asamblea general. La disciplina no se aplica, reitero, repito, de forma colegiada. Se aplica desde el consistorio. Y por supuesto, hermanos, como dije, hay un proceso muy largo, hay un proceso que se le tiene que llevarse de una forma muy pausada para que no sea esto de forma arbitraria, apresurada, pero también tiene que ser, como dije hace un momento, formal, justa, tiene que ser lo más imparcial, posible, a fin de que el miembro de la iglesia restaure su comunión con el Señor. Recordemos, amados hermanos, que como miembros de la iglesia nos sometemos a las autoridades que velan por nuestra santificación y les prestamos respeto por la labor tan difícil que tienen que desarrollar. Y tengo que decir esto, mis amados, la disciplina no es algo sencillo de aplicar. No es algo fácil. De hecho, es algo que a veces uno no desearía. ¿Por qué? Porque tristemente en algunos procesos de disciplina no todos los hermanos lo entienden, no todos los hermanos se someten. Algunos hermanos creen que pueden seguir yendo a la iglesia y seguir viviendo sus vidas de una forma en la que nadie tiene derecho de reclamarles nada. Han entendido mal el discipulado, han entendido mal la vida cristiana. Y eso es triste, eso es muy triste, mis amados, porque en la disciplina es cuando uno se da cuenta, cuando uno de repente llega a escuchar que alguien nos dice: es que ustedes quiénes son para pedirme cuentas de mi matrimonio, ustedes no son nada. Hermano, pues el Señor nos puso aquí, y si tú eres miembro de esta iglesia, tú te sometes a la autoridad de la iglesia y tú has decidido estar en esta iglesia. Pero a veces los hermanos no lo comprenden. Y a veces, amados, hay malos entendidos. Por eso es bueno que sigamos orando por los ancianos, el consistorio, el pastor, el presbiterio, para que cuando también nos toque en algún momento ejercer la disciplina judicial, lo cual es indeseable, pero en algunas ocasiones se puede llegar a dar,
pues seamos lo más parcial posible, lo más imparcial posible, que seamos lo más justos posibles, que seamos los más centrados, los más sabios, porque esto requiere, mis amados, la disciplina requiere mucha sabiduría, requiere mucha paciencia, requiere obviamente conocimiento del Señor y que no lleguemos a equivocarnos y que el Señor nos ayude. Hermanos, pues vamos a terminar en esta noche este estudio bíblico. Si hay